Buenas tardes, querido docente y queridos compañeros. Mi nombre es Gómez Pérez Verónica Elizabeth, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el segundo semestre de Educación Básica. En mi video explicativo hablaré sobre la sociología, tomando en cuenta el video que hablamos de la línea de tiempo y la contribución a la educación. Como primer punto, les hablaré sobre el concepto de sociología de la educación. Podemos decir que se entiende la sociología como como una ciencia que trata de conocer la estructura y los procesos sociales que ocurren alrededor de nuestra sociedad, que brinda un valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o dificultan el aprendizaje escolar, como la tarea de enseñanza, los problemas de conducta, la violencia escolar, la apatía, el desinterés por aprender, la discriminación y la deserción escolar, entre otros. Como segundo punto les voy a hablar sobre el origen de la sociología de la educación como ciencia. En este punto haré énfasis a mi investigación que encontré que hablaba de la sociología. La sociología es la ciencia que intenta dar cuenta del sentido de la acción social en su mutua dependencia entre los seres humanos o también entre el ser humano y el medio en el que se desenvuelve. Para ello han de conocer también cómo es el medio en el que se desenvuelven y acceden al formulando unas preguntas. La sociología nace como ciencia en las postrimerias del siglo XIX. En sus inicios surge como hija de las otras disciplinas, principalmente de la filosofía y hermana de la política o de la psicología. También vamos a hablar sobre los principales representantes de la sociología, que fueron Auguste Comte y Emilie Durkheim, los que dieron vida como ciencia general. Augusto Comte es quien originalmente la llamó física social y luego la rebautizó con el nombre de sociología y como un segmento de las ciencias de la educación. Emilio Durkheim es quien decía que la sociología es la ciencia de la educación, mientras que la pedagogía es el estudio de las ideologías sobre adecuación. Una conclusión de la sociología. Mi conclusión de la sociología es, puedo decir que es la encargada de estudiar a los grupos sociales para la sociología en la educación, que es la encargada de explicar y entender la educación en toda su dimensión social, lo que hace diferente a otras disciplinas que solo buscan la socialización o tratar de mejorar la conducta del ser humano para que impacte en la sociedad. Como la sociología, en la educación podemos decir que es algo muy amplio y muy maravilloso porque es la que enfatiza a que el estudiante, se podría decir, tenga empatía en absorber los conocimientos que nosotros como futuros docentes vamos a impartirle buena educación. Entonces nosotros tenemos que ver que el estudiante no tenga desinterés, que si es que existe alguna discriminación o una violencia escolar. Entonces nosotros como futuros docentes tenemos que aprender a socializar con nuestros estudiantes, no solamente con el medio y parecer bien con el medio. Entonces tenemos que llegar a nuestros estudiantes. Muchas gracias, querido docente, queridos compañeros, por su atención.